son condiciones más recomendables. Pero todo esto podemos decir nosotros que desde el punto de vista técnico, fenomenológico del proceso de difusión, está válido. Entonces, aumentamos la temperatura más baja y la presión más alta. El costo de generar bajas temperaturas o de generar altas presiones no es poco y hay que tomarlo en cuenta, porque al final el diseño siempre va a tomar en cuenta el aspecto económico y por lo tanto, si bien sabemos que de alguna manera influyen estas dos variables, no es cuestión de más. Y más o menos vamos a ver cómo se incluyen estas. ¿Sí? Tenemos nosotros cómo nos presentan los datos justamente de equilibrio, las tablas de esto. Aquí hay un ejemplo para amoníaco, aire, mezcla gaseosa y agua como líquido absorbente. ¿Sí? Estos datos, vamos a pasar. Las condiciones, ¿dónde? ¿Abajo de dónde? Es función de la naturaleza de los componentes, de la temperatura, de la presión parcial del producto en gas y de la concentración del producto en el líquido. Ahí no, a veces así se usa. A ver, entonces, si es que esto. ¿Qué pasa? Ahí está. Esta información, por ejemplo, nos está dando para este sistema, ¿no? Mezcla gas, aire, amoníaco y agua. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos nosotros la concentración del amoníaco en el agua. Y normalmente se expresa como kilos de amoníaco por cada 100 kilos de agua, ¿sí? Dato de concentración. Entonces nosotros tenemos diferentes valores. Y acá nosotros tenemos la concentración en fase gaseosa. Por eso está expresada en presión parcial del amoníaco en fase gaseosa. Y fíjense ustedes que nos están dando datos de presión parcial y de concentración para diferentes valores de temperatura, porque obviamente es función de la temperatura, ¿cierto? Entonces, ahí nos están dando los valores. Para cualquier valor que nosotros veamos, si nosotros nos fijamos cómo es que va progresando esto, para un determinado valor, por ejemplo, de concentración del soluto amoníaco en agua, 40 kilos de amoníaco por cada 100 kilos de agua. Si nosotros trabajamos a 0 grados, nosotros vamos a tener un dato de presión parcial de 190. Si trabajamos a 10 grados, vamos a tener un valor de 301, 470, 700. Va creciendo. Al revés, nosotros también podríamos establecer para saber la variación de la concentración en líquido. Es decir, fíjense ustedes, esta es presión parcial, ¿no es cierto? Nosotros acá vamos viendo de que dos datos de presión similares. Busquemos. Acá está. ¿No es cierto? Dos datos de presión parcial similares. Entonces, fíjense ustedes que a 10 grados la presión parcial es 190 y la concentración del amoníaco en el agua va a ser 30 kilos por cada 100 kilos de agua. En cambio, a 0 grados tenemos la misma concentración en fase gaseosa, presión parcial 190, pero a temperatura más baja la concentración del soluto en el líquido del amoníaco en el agua es 40. ¿Qué nos está diciendo? Que hay mayor concentración del soluto en el agua a temperatura de 0 grados. Y eso corrobora lo que decíamos, que va a existir mayor migración hacia la fase líquida del soluto a bajas temperaturas.
Esta era la comparación que queríamos hacer. ¿Sí? En cambio, si nosotros subimos la presión, que lo vamos a ver con otra tablita, fíjense ustedes cómo sube la presión, digamos, los valores, bueno, no importa, ahí no hay ningún problema. El problema en este inverso era lo que nos interesaba. Es a partir de acá, no pueden quedar estos datos, pero esto es fácil llevarlo a esta concentración que normalmente la escriben en la bibliografía como C, concentración. No hay problema de llevarlo a fracción molar. En este caso, como se trata de amoníaco y el amoníaco tiene peso molecular 17, esto va a ser igual a la concentración sobre 17, concentración sobre 17 más 100 kilos sobre el peso molecular inicial del agua. Fíjense ustedes que cada uno de estos datos los podemos nosotros representar como fracción molar ya a través de hacer esta operación para cualquier valor. Si es a 60, ponemos aquí 60, 60, esto está a 100 y nos vamos. Y así hacemos todo el barrido de esta concentración para convertir esta forma de expresar la concentración del soluto y el líquido a esta otra forma que va a ser una de las más frecuentes, que es la concentración fracción molar, aunque vamos a tener otra. Y para los datos de presión parcial, estos datos de presión parcial que están a diferentes temperaturas, ustedes saben de que la fracción molar en fase gaseosa está dada por la presión parcial dividido la presión total. ¿Sí? Entonces, a través de esta expresión también, conociendo la presión a la cual nosotros tenemos los datos de equilibrio, porque los datos de equilibrio van a cambiar en función del cambio de presión, entonces sabiendo esto, entonces nosotros determinaremos el I y ya tendremos nosotros una tabla de XI para poder hacer la representación gráfica del equilibrio. ¿Sí? Así es como nos dan normalmente. Eso mismo se tabula y se hace. Bueno, aquí están los valores. A ver, veamos. Aquí está el dato de concentración, bueno, revertido. Para este caso que estamos hablando de amoníaco justamente, pero los datos del amoníaco, estos son los datos de concentración C y convertido, reemplazando cada uno de estos valores acá, lo saben, entonces vamos a tener los datos de I. Y los datos de I los vamos a tener dividiendo toda esa tabla que tenemos de presión parcial sobre la presión total que nos dará, en este caso nos dice que se trabaja a una atmósfera, y por lo tanto dividimos ese dato de la anterior tabla sobre una atmósfera y entonces nos dan estos datos a diferentes valores de temperatura: 0, 20, 60, porque nosotros teníamos datos para diferentes valores de temperatura. Esa es una forma de poder llegar al equilibrio para diferentes valores de temperatura. Hacemos lo mismo para diferentes valores de presión y vamos a tener esto, es decir, con los mismos datos que teníamos nosotros de concentración, se obtienen estos valores que no cambian, pero en este caso estamos trabajando a diferentes valores de presión: 2 atmósferas, 4 atmósferas, 5 atmósferas, y en este caso manteniendo constante la temperatura, 20 grados. Y ahí están los datos. Entonces, sobre esta base hay un ejercicio que nosotros lo podemos para llegar a ver de qué manera influye justamente la temperatura y la presión y cómo es que se hace la representación de estos equilibrios. Vamos a suponer lo siguiente. En nuestra columna pongámosle 100 moles y con una concentración de entrada de amoníaco del 15%, acá vamos a tener el agua y aquí vamos a tener la salida con concentración, y ya veremos cómo. Y la idea es de que, digamos, va a ser el 95% del amoníaco contenido en la fase gaseosa va a ser absorbido por el líquido que va a ser el agua. ¿Sí? Y aquí
va a salir el G con el 5%, si estamos transfiriendo un 95 al 65. Creo que esos son los datos del ejercicio. Pero bueno, antes de eso nos hemos olvidado ver cómo es la relación de temperatura y presión. Esto ya es para establecer los valores de la cantidad. Volveré. Ahí está. Esta gráfica nos está mostrando, con los datos que acabamos de ver, esta gráfica nos está mostrando el equilibrio y X, ya lo hemos convertido a IX, para tres valores de temperatura: 0 grados, 20 grados y 60 grados. Obviamente los valores son distintos porque la temperatura influye en el proceso de absorción. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que a la temperatura más baja existe mayor poder de difusión, mayor grado de absorción. Por ejemplo, si nosotros agarramos este valor de I igual a 0,10 para un determinado valor de concentración en fase gaseosa, ¿cuál va a ser la concentración de ese amoníaco que ha migrado hacia el agua, hacia la fase líquida? Si lo hacemos a 60 grados, si este es el equilibrio, porque hasta ahí llega la migración, este va a ser el valor de la concentración. Si nosotros lo trabajamos a 20 grados, este va a ser el valor de la concentración del amoníaco en el agua. Y si nosotros lo trabajamos a 0 grados para este mismo valor, este será el valor de la concentración. Entonces, fíjense ustedes, esto es a 0 grados, esto es a 20 grados, y esto es a 60 grados. Se ve claramente que el grado de separación es mucho mayor a bajas temperaturas. La concentración del soluto en el agua llega hasta un, por decir, 20%. En este caso, a 20 grados llega a un 10, 0,10. Y en este caso llega a un menos del 5%. Entonces, obviamente que las condiciones, las mejores condiciones para la separación son a baja temperatura, ¿sí? Porque el grado de migración es mayor. Eso es justamente la corroboración, esos son curvas de equilibrio de los datos, de que a menor temperatura, mayor solubilidad y consecuente mejor separación. Y en el caso de la presión, al revés. En el caso de la presión, fíjense ustedes, hacemos exactamente lo mismo, pero para tres valores de presión, y por lo tanto, fíjense ustedes de que esto es a 2 atmósferas, a 4 y a 5. Y si queremos poner el mismo valor, vamos a ver de que a 2 atmósferas, esta es la concentración en el líquido, a 4 y a 5 siempre va a ser mayor. Por lo tanto, lo mejor sería, desde el punto de vista técnico, lograr una separación a 5 atmósferas, pero hay que generarlas, eso no es gratis, ¿sí? Entonces, a mayor presión, mayor solubilidad, a menor temperatura, mayor solubilidad. Y esas condiciones hay que tratar de favorecer. Y esa es una buena información en comparación a la respiración, por ejemplo, si estamos hablando incluso de desorción, porque son bajas las temperaturas con las que se trabajan, por lo tanto no tenemos que generar calor, y por otra parte, básicamente los efectos térmicos son muy pequeños y podemos considerar que estos procesos son isotérmicos. Lo que estábamos diciendo ahora es de que vamos a ver ese ejemplito. Aquí está la columna. Sí. En esta columna ya vamos a ir aportando a la nomenclatura. Vamos a suponer que esto es el plato N o la etapa N o el nivel N. Todavía no estamos
haciendo una discriminación entre columna de platos o columnas de rellenas. No la estamos haciendo. ¿Sí? Entonces estamos indicando de que, para este ejemplo, introducimos 100 moles de una mezcla que tiene una concentración de amoníaco, es mezcla amoníaco-aire, tiene una concentración de amoníaco del 15%. Y nos dicen de que en el proceso de absorción el 95% pasa a la fase líquida. Este líquido es agua, fíjense ustedes, ahí nos están diciendo 1, pero bueno, viene desde 0 prácticamente. El E1X0, esta es la temperatura. La concentración esta siempre va a estar referida al soluto. ¿Sí? En fase gaseosa, I. En fase líquida, X. ¿Sí? Entonces, esto es XM, esto es I1 y esto es XM. I1 porque sale del nivel 1, en cambio es X0 porque viene de más arriba. ¿Sí? Entonces, y vamos a suponer que está pura el agua, por lo tanto, la concentración que pudiese existir del soluto en el agua va a ser 0. Y bueno, este proceso de separación en estas condiciones me pide cuál es la cantidad mínima de líquido que yo podría introducir, en este caso agua, que es la misma del aire, para poder lograr esta separación. Fíjense ustedes de qué significa introducir la cantidad mínima de líquido. Si nosotros decimos que vamos a llegar al equilibrio, entonces, si yo pongo una cantidad reducida de líquido, para una cantidad reducida de líquido garantizando que igualito va a pasar el 95%, entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones acá? Para un L mínimo, ¿no es cierto? L mínimo. Cuando nosotros hablamos del agua que no difunde, estamos diciendo de que la cantidad de agua que ingresa por acá va a ser la misma cantidad de agua que ingresa por acá, que sale por acá. Pero ¿qué pasa? Aquí ingresa agua pura, porque la concentración es 0. Pero acá ya sale con una concentración, ¿cierto? Entonces, esto que sale ya tiene agua y tiene amoníaco. Pero me están pidiendo la cantidad mínima de agua que le vamos a poner en un asterisco. Y todo esto, este L' con algo de amoníaco, le vamos a llamar genéricamente N. ¿Sí? Lo mismo acá. Yo estoy introduciendo acá un Gn más 1 con mi N más 1 de 100 moles, que tiene ambos, ¿no? Pero de esta cantidad debe haber una cantidad de aire en una determinada cantidad. ¿Cuánto hay? Hay 85 de aire y 15 de amoníaco, obvio, si la concentración es 0,15. Y acá va a salir apenas con si esto es 95, está pasando con un 5% de lo que ingresó del Gn más 1. Bueno, eso es lo que sale. Entonces, cuando nosotros decimos queremos determinar cuánto es la cantidad mínima de líquido absorbente, ¿esto de qué va a depender? De las condiciones en las que nosotros establezcamos la separación. ¿Cuáles son esas? Presión y temperatura. ¿Cómo son? A mayor temperatura, menor solubilidad, y a menor temperatura, mayor solubilidad. Entonces, cuando decimos cuánto es la cantidad mínima, ¿cuál va a ser la concentración particular de esta? Si yo introduzco una pequeña cantidad, como sabemos que va a pasar el 95%, ¿cómo va a ser proporcionalmente esa cantidad de soluto que pasa respecto a una cantidad mayor que no sea la misma? No sé si me dejo entender. Supongamos que tenemos una cantidad N cualquiera de líquido absorbente. Pasa el 95, vamos a tener un dato de concentración. Si yo reduzco la cantidad de líquido absorbente, va a seguir pasando la misma cantidad de soluto, 95. Comparativamente con el anterior caso, ¿cómo va a ser la concentración del soluto que se acumula en el líquido? Si yo sigo bajando la cantidad de líquido y sigo garantizando que pase el 95%, va a ser mayor. Va a ser cada vez mayor.
proporcionalmente, si estoy reduciendo la cantidad, si yo estoy garantizando que pase lo mismo, el 25 de lo que ingreso, va a ser mayor. ¿Y cuál es el valor máximo al que puede llegar? Va a ser mayor el X, la concentración del soluto en el líquido. ¿Y hasta qué valor llega? Hasta 95. No, ese es un porcentaje que está migrando. Yo digo comparativamente, desde el punto de vista del potencial, el soluto hasta qué condición extrema migra hacia el líquido y ahí se queda, porque si no pasa que se vuelve hasta la condición de equilibrio. No puede ir más allá, ¿no es cierto? Entonces, reduzco la cantidad de líquido, aumenta la concentración del soluto en el líquido hasta el valor del equilibrio. Por lo tanto, cuando a mí me piden que yo quiero determinar una cantidad mínima de líquido, pues esta concentración va a ser la concentración máxima. ¿Y cuál es la concentración? La del equilibrio. ¿Pero la del equilibrio con quién? Con el amoníaco que está en el gas. ¿Y con quién se va a comparar? ¿Con el amoníaco que estaba acá, acá, allá? No, pues con el amoníaco que está acá, porque está en este mismo nivel. Por lo tanto, el equilibrio que vamos a buscar va a ser justamente con la concentración del amoníaco que se encuentra acá. Eso sería conceptualmente lo que nosotros tendríamos que saber. Ahora sí, podemos hacer nosotros un L1, Ln. Esto es Ln y esto es L1. Esto es G1 y esto es Gn más 1. Hagamos un simple balance para este soluto que difunde. Un simple balance de materia, entrada igual a salida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que ingresa el soluto? Lo que ingresa el soluto entra por acá. Vamos a hacerlo completamente. ¿Cuáles son las flechas de ingreso donde podría ingresar el soluto? Pues es Gn más 1 por In más 1, eso es lo que ingresa el soluto en la mezcla gaseosa. Y podría ingresar también soluto si es que este líquido no fuese puro, si no fuese un líquido recuperado, con ciertas trazas de soluto. Le pongamos nomás, más L1 por X0. Eso es lo que ingresa, por las dos corrientes. Líquido de arriba, las dos. ¿Y qué es lo que sale? Por las otras dos corrientes. Esto va a ser G1 I1 más Ln Xn. ¿No es cierto? Eso sería. Entrada igual a salida, porque no existe acumulación. Claro que no estamos en la etapa de llenado, ¿no? Ni en etapa de descarga, entonces estamos en un estado estacionario, no hay acumulación. Aquí hemos dicho que el líquido está puro, es decir, esta agua pura no tiene soluto, por lo tanto, este X0 es igual a 0 y esto se nos va. 0. En consecuencia, establezcamos. Hemos dicho que tenemos 100 moles de Gn más 1, aquí está, 100 moles por la concentración, 0,15. Igual. Y aquí nos está diciendo que lo que sale, que lo que se transfiere es 95%, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar el 5%. ¿De qué? El 5% de lo que ha entrado. Si está entrando en realidad 15 moles, porque esto es 15, ¿no es cierto? El 95% se transfiere. Disculpe, ¿por qué se va a cero? Porque la concentración del soluto en el líquido que está ingresando es 0. ¿Qué quiere decir? Que el agua está pura. Porque puede ser de que el agua sea una recirculación de un proceso anterior, donde hemos eliminado, una vez que hemos captado el amoníaco, lo hemos separado, pero el líquido queda con un 5% de amoníaco. Y en ese caso, el X0 sería 0,05. Estamos intentando agua pura. ¿Sí? Entonces, si estos son 15 que están ingresando, 95 pasa, 5% queda. Entonces, el 0,05 de 15 de lo que está ingresando. Más, y aquí es donde nosotros vamos a tomar en cuenta el análisis que hemos hecho. La cantidad mínima, que es lo que decía, pero va a multiplicar por la concentración máxima. ¿Qué va a ser la del equilibrio? Lo que decíamos. Bien. Y de esa manera, entonces, vemos de que para conocer esto, este dato lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo que nos piden es para 3 condiciones.
0,1, 21, 22. Tres condiciones. La condición A, 0 grados centígrados, una atmósfera. La condición B, 20 grados centígrados, una atmósfera. Y la condición C, 20 grados centígrados, 2 atmósferas. Para esas tres condiciones de operación, me piden cuánto va a ser la cantidad mínima de líquido que yo voy a utilizar. Y ahí vamos a establecer la influencia justamente de temperatura y presión. Eso es lo que queremos respaldar en lo que vimos anteriormente. Bien, entonces, para el primer caso A, resulta ser de que la cantidad mínima de líquido la vamos a obtener haciendo 15 menos, ¿cuánto es? 0,75. 15 menos 0,75. 5. 15 menos 0,75. Va a ser igual a L mínimo y dividido X máximo. Ahí está. Y ese va a ser el L mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este valor de X máximo para estas condiciones de 0 grados y una atmósfera, ¿cuánto es? Hay que ir a las gráficas. Lo tenemos en datos de todas maneras. Pero vayamos a la gráfica. ¿Y la gráfica cuál era? No, esta muchacha. Esta. Esta es una atmósfera 0 grados. No, estoy viendo el siguiente. Esta. Ahí está. 0 grados, ¿no es cierto? Y esta está en una atmósfera. ¿Y cuánto nos da? 15. Aquí está. 0,10, 0,20. Entonces nosotros arrancamos más o menos la mitad. 0,15. Y igual a 0,15. Nos vamos hasta 0 grados. 0 grados y bajamos. Y el valor que nos da, ya fijo porque he hecho bien, es de 0,26, 30, 23, 61. Entonces, este valor es 0,2361. Y de esa manera vamos a obtener la cantidad mínima de líquido, cuyo valor es 6035 moles. Pero ¿qué pasa? Esto, por el balance que hemos hecho, es el LN. ¿No es cierto? ¿Y qué es LN? Es esto que está por acá. ¿Y qué es esto? Esto es agua y amoníaco. A mí me dicen, ¿cuánto es la mínima cantidad de agua pura que ingresa? Entonces yo le tengo que quitar justamente ese dato de concentración a esto. ¿Sí? Por lo tanto, si esta es la cantidad L mínimo total, moles totales de salida en el L, que es agua y amoníaco, entonces, para conocer la cantidad mínima de agua pura, pues yo voy a tener que multiplicar la cantidad mínima total multiplicado por la concentración del agua. ¿Y cuál va a ser la concentración del agua? Va a ser 1 menos la concentración esta del amoníaco, ¿no? Porque como es una mezcla binaria, yo aquí voy a tener 0,2361 de amoníaco. ¿Qué significa? Que tengo 0,77 más o menos de agua. Entonces, para conocer la cantidad de agua en moles, multiplicamos la cantidad total por la concentración del agua. Y esto me va a dar ya de agua pura, para este caso, nos da 46,10. 46,10. Eso es lo que yo tengo que introducir de agua acá para las condiciones de 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bien, ¿qué nos dice? No nos dice nada. Comparativamente vamos a analizar. Para los otros dos casos
se hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Se hace exactamente lo mismo. Y vamos a ir obteniendo los valores respectivos. ¿Cuál es el resultado de aquello? Lo tenemos en una tablita. Aquí está. Está medio. Ya, el inciso A, ya sabemos, lo voy a escribir, no se vea ya, es a 0 grados centígrados y una atmósfera. Este es a 20 grados centígrados y una atmósfera. Y este es a 20 grados centígrados y 2 atmósferas. Para cada una de las condiciones tenemos curva distinta, por lo tanto el X máximo lo sacamos de la curva que corresponda en las condiciones de presión y temperatura. Ya está. El L mínimo para cada caso, este inicial, L total mínimo, era de 60 para el primer caso, 103 para el segundo y 68 para el tercero. Y de ahí, si queremos conocer la cantidad mínima de agua pura que nosotros debemos introducir, para el primer caso era 46, para el segundo 86 y para el tercero 53. Entonces, esto es lo que básicamente tendríamos que comparar respecto a estas condiciones de operación. Como se puede apreciar, el valor mínimo, bueno, es agua, pero el agua no es gratis, igual tiene su costo. Si se tratase de algún otro líquido absorbente más caro, se justifica mucho más este análisis. Entonces, ¿qué pasa? El valor más bajo es este. Estas son las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque utilizo menos líquido absorbente para lo mismo, para separar un 95%, para lo mismo exactamente. ¿Pero qué significa aquello? Significa trabajar con una atmósfera y una temperatura de 0 grados. Pareciera, a ver, comparemos, solito no nos dice nada, comparemos con la segunda. Esta, le subimos la temperatura y la cantidad prácticamente se duplica. Nos estamos viendo que el efecto de la temperatura es bastante significativo, porque la presión la estamos manteniendo en una atmósfera. Ahora comparemos estos dos, que son distintas presiones, pero misma temperatura. Entonces, fíjense ustedes que en este caso, del valor de 20 grados a una atmósfera, si yo agarro y trabajo a 2 atmósferas, como sabemos que mayor presión es mejor la separación, entonces se reduce a 53 moles de agua. Las condiciones más desfavorables, diríamos, que son estas, ¿sí? Baja presión, no aprovecho el efecto de la presión que yo tendría, baja presión, y encima la temperatura alta respecto al otro caso. Entonces esa sería la mejor. Y la mejor sería esta. Este es un intermedio. Pero aquí volvemos a decir, tener una atmósfera es lo más natural, pero hacer 0 grados no es gratis. ¿Sí? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Quizás me cuesta más barato llegar a subir a 2 atmósferas y no tener que bajar la temperatura, que aunque no llego a este valor, por lo menos no crece tanto como en este caso. Eso, con esto hemos querido demostrar un poquito el tema de la influencia que se tiene de la temperatura y la presión respecto al proceso de separación de este proceso. Bien. Vamos a ver este esquema.
Este. Seguimos nosotros analizando la curva. Aquí ya vayamos adoptando la nomenclatura, ¿no es cierto?, que se utiliza. Se nota mucho, lo vamos a tener que repasar. Esto es G', esto es I mayúscula N más 1 y esto es I minúscula N más 1. Esto es LN, L', X mayúscula N y X minúscula N. Aquí, bueno, esto es G1, esto es G', esto es 1, digamos así. Esto es I mayúscula 1, I minúscula 1, presión parcial de anticuerpo. Esto es L0, L', X mayúscula 0 y X minúscula 0. A ver, el proceso de absorción, la operación de absorción, es una operación en la que a partir de una mezcla gaseosa nosotros logramos separar al soluto con el concurso de un líquido absorbente. La migración se produce en este sentido, del soluto. Un poco indicado de que esta es la fase de la gaseosa y esta es la orgánica. Es a través de todo, ¿no? Pero solamente estamos, como está el L acá, entonces así estamos. Ya. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en principio? Una determinada mezcla que la hemos caracterizado con Gn más 1. ¿Qué es Gn más 1? Es una velocidad másica. Velocidad másica no es otra cosa que un flujo por unidad de sección transversal de la columna, es decir, son moles por hora por metro cuadrado. Eso es. ¿Sí? Entonces, Gn más 1, ¿y de qué consta? Estas son las unidades. Esto consta de un soluto más un inerte. Eso es. En el ejemplo que les dimos, amoníaco, aire. Esa es toda la masa gaseosa que estamos introduciendo. Ese es, ya. Y fíjense ustedes, esto lo ponemos en contacto con un líquido absorbente que también va a tener las mismas unidades. Que si la concentración es cero, quiere decir que no tiene soluto al principio y por lo tanto esto solamente va a encontrarse líquido absorbente. ¿Sí? Pero bueno, de igual manera. Ahora bien, ¿qué pasa? Este G1 sigue siendo moles por hora metro cuadrado y sigue constando del soluto más inerte. Pero resulta ser de que el soluto en 1 y le pongamos el soluto en N más 1. El soluto en 1 es mucho menor que el soluto en N más 1. Obviamente, ¿por qué? Porque se ha transferido pues al líquido. ¿Cierto? Sin embargo, la cantidad de inerte, que le vamos a llamar G', inerte aquí G', esto es igual. Porque como el aire, como ejemplo particular, no se transfiere, lo que ingresa va a ser lo mismito que lo que sale. Y eso es un dato que a nosotros nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque si yo hago un balance de materia acá, se supone que cuando hago el balance, entrada, ¿cuál va a ser de gas? Esta, N más 1. Salida de gas, G1. Pero, ¿qué quiere decir? Esa cantidad varía, porque aquí al principio es más, porque tiene bastante soluto, y aquí al principio es menos, porque casi ya no tiene soluto.
¿Y qué más gana que nosotros tengamos un flujo variable dentro de la columna? Ahora sí, quiero que haga una comparación con lo que es destilación. El método del banquete nosotros lo hemos utilizado justamente con la condición de que los flujos internos sean constantes. ¿Por qué? ¿Por qué hemos utilizado eso? Porque ese método parte de aquello. ¿Para qué queríamos que el flujo interno sea constante? ¿Se acuerdan? ¿Para qué era que el flujo interno sea constante? Vamos a tener que dar la prueba presencial de certificación, y ahí dan los resultados, y ahí los sometemos, y ahí entra la teoría. ¿Para qué queríamos que sean constantes los flujos internos? ¿Cuál era la razón? Para que estén en equilibrio. No, estamos hablando de los flujos internos constantes y básicamente estamos hablando más bien de lo que ocurre dentro de la columna, no en la curva de equilibrio. La curva de equilibrio nos va a tratar dependiendo de la mezcla que tengamos, ¿no? Y las condiciones de expresión fundamentalmente. ¿Para qué era? Y queríamos que los flujos internos sean constantes. Pues tiene que ser balance. Nosotros hacíamos balances, entrada y salida, ¿se acuerdan? Y resulta ser de que dijimos, pucha, qué macana, ojalá fuese constante esto, porque así los balances van a tener Los balances se hacen, ¿cuál es el resultado? La línea de operaciones son de identificación y la línea de operaciones son de agotamiento, que son líneas de balance, porque son el resultado de balance. ¿Y qué es lo que...? Cada una de esas líneas estaba compuesta por dos términos, ¿cierto? ¿Y qué aprovechábamos nosotros de eso? Sobre todo del primero. ¿Verdad? De la situación de rectificación. ¿Sí? Y también del agotamiento. La alimentación. No, de las líneas de operaciones, no de la alimentación. ¿Qué nos interesaba? ¿Cómo queríamos que sean los flujos internos para poder trabajar mejor con el método de Mackay? Para que las líneas sean rectas. ¿Cuál era la condición que nosotros decíamos para que las líneas sean rectas? ¿Qué tenía que pasar con los flujos internos? Y por eso, cuando son constantes, entonces, ¿cuál era la consecuencia en el trazado de la línea? Era una línea recta. Ajá. Entonces, básicamente, eso es lo mismo que queremos hacer acá. Ya tenemos el equilibrio que nos van a dar con información con las curvas que hemos visto. Ahora, con esto, estamos haciendo un balance para los flujos que están ahí. Y este flujo va a variar, qué macana, va a variar. Y si no variara, qué hermoso sería. Porque si no varía, el balance, que es el mismo prácticamente, también va a tener una pendiente, y qué bueno que sería la pendiente constante. Ha sido casi una recta. ¿Y qué tengo que hacer para que la pendiente sea constante? No trabajar pues con estos flujos que varían. Nuestro balance lo hagamos con estos flujos que no varían. Porque la cantidad de líquido puro que ingresa es la misma, porque no migra hacia el gas. Y la cantidad de gas inerte que ingresa es la misma que la que sale, porque no migra hacia el líquido. Entonces, si nosotros llegamos a hacer un balance en función de los inertes, entonces vamos a lograr lo que hemos logrado allá, que nuestras líneas sean constantes. Veamos, eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a hacer, fíjense ustedes que aquí hay un nivel X, N cualquiera, y no tiene su inicial porque no están los extremos. Aquí tenemos nosotros el nivel N y aquí tenemos el nivel 1. ¿No ven? Bueno, hagamos el balance entre el fondo y este nivel para hacer algo genérico. ¿Qué nos queda? Haciendo justamente antes de hacer el balance. Si vamos a hacer un balance con G', no podemos trabajar pues con fracción molar. ¿Se dan cuenta? Vamos a tener, ¿por qué? Esto son moles totales por metro cuadrado. ¿Y esto qué es? Moles de soluto sobre mol total. Entonces, si voy a hacer con esto, ¿qué es esto? G' ¿qué es? Moles
de inerte. Entonces yo no puedo trabajar esto con fracción molar. Entonces ahí es donde ingresa otra forma de poder expresar, que es la relación molar. No sé si vamos a llegar a hacer el balance acá, pero prefiero explicarlo acá. ¿Qué significa? Fracción molar es moles de soluto sobre mol total y minúscula. En cambio, relación molar, genéricamente, es una relación de moles. ¿Entre quiénes? Entre los presentes. ¿Quiénes son los presentes? Soluto e inerte. Entonces, la relación molar van a ser moles de soluto sobre moles de inerte. ¿Sí? Esto se dice fracción porque es un pedazo de un todo. Esto se llama relación porque es una comparación. Ninguno de los dos es un todo. Uno estará en mayor proporción que el otro, pero es una relación de flujo, de moles. ¿Cuál es la relación? Fracción? ¿Cuál es la relación? ¿Perdón? ¿Cuál es la relación? I mayúscula. I mayúscula es relación molar. Entonces, ahora sí, Gn más 1 y n más 1 está bien, pero con este balance yo no voy a tener rectas. ¿Por qué? Porque el Gn más 1 se convierte en 1 arriba y es distinto. Pero hacer después lo mismo que hacer G' y n más 1. Mayúscula. Igualito, ¿cuántos es esto? Es el soluto que ingresa, ¿no ven? Porque son moles totales, son moles de soluto. Los moles totales se van, soluto que ingresa. ¿Y qué es esto? Es lo mismo, porque estos son moles de inerte y estos son moles de soluto sobre moles de inerte. Se van los inertes y quedan los moles de soluto. Entonces, estoy haciendo lo mismo, pero lo estoy trabajando en relaciones molares. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, entonces, así es como vamos a trabajar. Y es fácil darse cuenta cuáles son las comparaciones entre fracción y relación. Una relación molar genérica es I sobre 1 menos I. Ustedes saben, si quieren las reemplacen por los moles y van a ver que es igual. O al revés, una fracción molar va a ser igual a I mayúscula sobre 1 más I mayúscula. Lo mismo en X. X va a ser igual a X sobre 1 menos X, siendo fracción molar, y la X minúscula va a ser igual a X mayúscula sobre 1 más X mayúscula. Bueno, esas son las relaciones. Ahora sí, trabajemos el balance en función a los flujos inertes y concentración y relaciones molares. ¿Qué ingresa por acá? G' y N más 1. Eso es lo que ingresa de soluto. ¿Más por dónde más ingresa? Podría ingresar por acá, lo pongamos. Entonces, más N' por X0, mayúscula. Igual. ¿Qué sale? G' por I1 más N' por Xn. Ahí está. ¿Lo ven? Es el mismo balance. Soluto que ingresa por el gas, soluto que ingresa con el líquido, soluto que sale con el gas, soluto que sale con el líquido. Y nosotros podemos un poquito despejar, así como lo hacíamos con las líneas de operaciones. Si hacemos eso, esto va a ser igual a ahí está. Bueno, despejando. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo que hacíamos en rectificación. Estoy estableciendo una relación entre I más 1 y Xn en un nivel. Y eso lo vamos a trasladar, y si estoy haciendo acá, puede ser en cualquier nivel. ¿Y no se acuerdan que el balance entre niveles eran las líneas de operaciones? Era eso. Por
porque eran líneas de balance. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Y fíjense ustedes, aquí está. Esto es lo que queríamos. Si yo relaciono esto con esto, ¿qué es esto? Pendiente. Y como son constantes, entonces pendiente constante. Entonces, recta. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son dos puntos característicos de esta recta que nosotros estamos haciendo entre un nivel cualquiera? Hay un lecho entre el poquito. Lecho hasta arriba. Bueno, es lo mismo. Ya lo tengo, mejor, para no tener que hacer, porque lo que podríamos haber hecho, ya yo voy a hacer G' I n más 1 más G' I es igual a L' xn más L' x. Ahí está. Entonces, I n más 1 es igual a L' xn menos I, claro, más L' x. Ahí está. Y lo mismo, pendiente. Pero entonces, en este caso, fíjense ustedes que un punto de esta recta es xn, y n más 1. Eso es un punto que está bien. ¿Oye? Estoy haciendo el balance entre esto y esto. Ahí está. Un punto, ¿cuál es? Es este, justamente. Que es la base. Haré el balance entre esto y esto para poder hacer el barrido. Y esto es que sea nuestra conclusión, digamos. Haciendo el balance entre eso, ¿qué tenemos? Echando a la salida. G' I más L' x0 es igual a G' I1 más L' x. ¿No es cierto? Entrada igual y salida entre este nivel y este nivel. Y el anterior balance que he hecho, ¿de dónde era? Ese balance. Este balance es entre este nivel y este nivel. Entra G' y n más 1 y por aquí entra L' x. ¿Qué he hecho? No sé. Tomás. Por eso por Entrada, claro. L' x. Sale. Uy, había hecho mal. I es lo que sale. G' I y lo que sale es L' x n. Ahí está. ¿No es cierto? Ah, ya, gracias. Nos despejamos el n más 1, nos quedamos con la xn, esto está bien. Esto es menos x, sería. No, menos i, está bien. Menos i más L'. Está bien. Está bien. Y entonces un punto, porque este varía. ¿Ve? Este lo hago variar. Entonces un punto es xn y n más 1. Xn y n más 1. Ahí está. Gracias. Ahora aquí vamos a hacer el balance entre esto y esto. ¿Sí? Entonces, entrada, G' I y del otro lado L' x0. Aquí está bien. Salida, G' I1 y el otro es L' x. Lo mismo. Hacemos I1 va a ser igual a L' G' x0 menos, a ver, I1 está aquí, más I y menos L' x, G' x, ahí está. Y de igual manera, estoy relacionando esto y esta es la pendiente también constante, porque son constantes. Y un punto es x0 y 1. En realidad, fíjense ustedes, un punto de esta recta donde yo he hecho el balance entre esto y un nivel cualquiera es este. Y un punto de esta recta donde yo he hecho el balance sobre arriba y un nivel cualquiera
es este. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pendiente de este? L' G'. ¿Y cuál es la pendiente de este? L' G'. Y es la misma pendiente, entonces es la misma recta. Aquí ya no hay el problema de que línea de operación son de rectificación y la de agotamiento tenían distinta pendiente. ¿Cuál era a quién echaban la culpa? A la alimentación. Aquí no existe alimentación lateral, por lo tanto no tiene sentido o no tiene por qué haber discontinuidad en el análisis, en el barrido. Y el resultado es este. Que si yo hago el balance entre arriba y abajo, y los puntos extremos van a ser justamente xn más xn, y n más 1, un punto, y el otro punto x0 y 1. Recta. Entonces, aquí lo dejemos. Dije, ese último balance ha sido Entre este nivel y el tope. ah, Entre este nivel y el tope. Entonces, agarramos x y mayúsculas. Fíjense ustedes que cuando yo he tenido la tabla, ¿no es cierto?, de x y, esto mismo yo lo puedo llevar a x y. Este x convertirlo en x, ¿cómo? Con esto, pues. Para cada valor de x, después de aquí ya tengo el valor de x. Lo mismo y. Así que yo puedo dibujar una curva de equilibrio en el. La curva normalmente va a ser esta. Curva de equilibrio. ¿Sí? En cambio, la línea de operaciones esta va a tener un punto de mínima concentración de absoluto y otro de máxima. ¿Dónde es la máxima concentración de absoluto? ¿Arriba o abajo? Abajo. La mínima, he dicho la máxima. la máxima. La máxima abajo, claro. Entonces, fíjense ustedes que un punto va a ser este, pero entonces estas son concentraciones bajas. ¿Qué significa? Esto va a ser I1 y esto va a ser X0. Lo estoy separando bajo la suposición de que el líquido que entra con alguito de soluto. Porque si no entrara con nada de soluto, entonces el punto sería este, donde el X0 sería 0. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Yo le estoy suponiendo que tiene algo. Ya. Y el otro punto es este, donde yo voy a tener aquí y n más 1 y aquí xn. Ahí está. Y por lo tanto, esta va a ser mi recta. Y esta es L' sobre G' pendiente. Y ahí harán ganas de dibujar los escalones, ¿no? Solo que en absorción la línea de operaciones va por arriba. Esto es absorción. Hacer el análisis para absorción con el mismo concepto, la línea de operaciones es abajo. Y esto es desorción. En desorción, obviamente, la máxima concentración va a estar arriba, porque el líquido lo tiene absorbido absoluto y luego lo quiero separar con un gas. O sea que eso es todo al revés. El valor máximo de concentración en la absorción está arriba y aquí abajo. En cambio, el valor máximo, el valor máximo de concentración está abajo, ¿no es cierto? En cambio, en desorción, el valor máximo de la concentración del soluto está arriba, todo al revés. ¿Sí? En otras palabras, esto es I1, X0 y esto es XN y N más 1. ¿No? Para la solución. Igual se pueden trazar las cadenas. Si estuviésemos hablando de una columna por etapas, ¿sí? Esa va a ser la idea. Bueno. Muy bien.
Yo ya he corregido la defensa, no el brazo. Pero eso ya está. Ahora de esto, como es defensa, te voy a apurarme para corregir el tráfico y vamos a dar una prueba de rectificación